Cuando me mudé a Cuauhtémoc, buscaba empezar de nuevo tras la pérdida de mi esposa. La nueva casa, aunque antigua, parecía ofrecer la tranquilidad necesaria. Situada en una calle arbolada, requería algunas reformas, pero parecía un desafío acogedor. Quería estar más cerca de mi hija, ahora casada y viviendo en la ciudad, para mantener a nuestra familia unida en estos tiempos difíciles. Desde los primeros días, empecé a sentir algo extraño en la atmósfera de la casa. El largo pasillo que conectaba todas las habitaciones parecía tener algo inusual. Durante el día, era un pasaje común, pero por la noche, misteriosamente se alargaba. Esta impresión aumentaba mi sensación de incomodidad, pero lo atribuía al cansancio y al estrés de la mudanza. Mientras trabajaba en las reformas, sonidos inexplicables comenzaban a molestarme. A veces, escuchaba susurros, como si alguien me estuviera observando. Esos sonidos parecían venir del pasillo, intensificándose al anochecer. Los ignoré al comienzo, pero se convirtieron en una presencia constante, como si la casa intentara comunicarse de alguna manera. La sensación de ser seguido aumentaba cada día, especialmente por la noche. Al caminar por el pasillo, una presión invisible me acompañaba, haciendo que cada paso fuera una prueba de valentía. Sentía algo físico cerca, aunque invisible. Las luces fallaban cuando pasaba, como si algo jugara conmigo, poniendo a prueba mi cordura. El aislamiento, que al principio parecía un beneficio, ahora contribuía a una atmósfera opresiva. La noche era demasiado silenciosa, solo interrumpida por los susurros que no podía ignorar. La soledad, que debería ser curativa, se volvió una carga, como si la casa se alimentara de mi dolor. Estaba claro que necesitaba encontrar una manera de reconciliarme con el entorno. A pesar de los eventos extraños, seguí con las reformas, decidido a traer calidez al lugar. En los descansos, visitaba a mi hija, intentando mantener la normalidad sin preocuparla. Sin embargo, cada regreso a la casa me cubría con una sombra más profunda, como si estuviera perdiendo partes de mí allí, engullido por recuerdos y susurros inexpresables. La casa estaba viva, guardando sus propias historias en cada rincón, y mi presencia era una intrusión en su dominio silencioso. Incluso con el corazón pesado por la pérdida, encontraba fuerza en el deseo de revitalizar el espacio. Trataba de convencerme de que era un nuevo comienzo, pero las sombras parecían tener otros planes. El pasillo continuaba asombrándome con sus cambios. Por la noche, su extensión parecía jugar con mi cordura, como si el tiempo allí corriera de manera diferente. Comencé a medir el pasillo, intentando entender, pero los resultados divergían, como si la casa se burlara de mis esfuerzos lógicos. El ambiente parecía tener vida propia. Los susurros ahora tenían intenciones, casi formando palabras. Mi corazón latía rápidamente al pasar por el pasillo, con los susurros tornándose urgentes, resonando en mi mente. Comenzaron a invadir mis sueños, transformando momentos de paz en pesadillas. Sentía que algo intentaba comunicarse a través de mis pensamientos. A medida que las noches se alargaban, me di cuenta de que perdía tiempo inexplicablemente. Me encontraba en diferentes partes de la casa sin recordar cómo había llegado allí. Era como si la casa manipulase mi percepción, borrando las líneas entre sueño y realidad. Esa pérdida de control aumentaba mi miedo. Una noche, después de un sueño vívido, sentí dolor en la espalda. Al mirarme en el espejo, vi rasguños que no podía explicar. Nuevamente, sentí una intrusión física y un miedo paralizante. La casa comenzaba a mostrarse de maneras que no comprendía, y eso era aún más aterrador que los susurros. A la mañana siguiente, encontré parte del piso del pasillo arrancado, revelando lo que parecía ser una fundación antigua. La visión de desorden intensificaba el terror. El pasillo, siempre un enlace, ahora era un portal incontrolado, conectado a algo desconocido. Sentía que necesitaba desenmarañar el misterio para encontrar paz. Los eventos me dejaban en un estado de alerta constante.
Las sombras parecían jugar a mi alrededor, una danza entre realidad e ilusión. Necesitaba encontrar una manera de entender y manejar lo que estaba ocurriendo. Había algo invisible e insistente, poniendo a prueba mi determinación. Frente a tantos misterios, visité archivos locales buscando respuestas. Las historias reveladas eran aterradoras, reflejando desesperación y pérdida. Estas revelaciones intensificaban mi terror, pero también mi determinación de resolver la situación. Sabía que necesitaba enfrentar lo que la casa ocultaba. Cuanto más buscaba respuestas, más crecía la sombra de la casa sobre mí. Me sentía atrapado en sus tentaciones, siendo arrastrado hacia un pasado que no podía revelarse completamente. Era como si fuera una marioneta, movida por hilos invisibles de historias nunca contadas. Tenía que actuar o me perdería completamente. Con cada día, la presencia en la casa se intensificaba. Sentía como si el aire a mi alrededor se moviera, una brisa suave e incomprensible creando escalofríos. Las luces fallando eran un recordatorio constante de que no estaba solo. La sensación de ser observado crecía, trayendo una presión invisible que me mantenía alerta. Los susurros se volvieron más claros, como un lenguaje desconocido intentando hacer contacto. Usé una grabadora para captar los sonidos, esperando que revelaran algo que mis oídos no podían percibir. Al reproducir las cintas, las palabras surgían como ecos tristes, un intento angustiante de reconocimiento. Las noches eran más brutales, con la casa pareciendo alterar la realidad. Las ventanas se cerraban solas. Las puertas antes cerradas se encontraban abiertas. Las sombras danzaban con vida propia. Mi cordura era puesta a prueba con cada despertar, los límites entre sueño y realidad casi inexistentes. Decidí que debería actuar para calmar los espíritus o fuerzas presentes. Mientras hacía más reparaciones, encontré una fotografía envejecida de personas con expresiones serias. En el reverso se leía: "No deben ser olvidados". Este mensaje dejaba claro que algo muy mal había ocurrido y aún atormentaba ese lugar. La presencia invisible me mantenía en alerta, siempre pareciendo esperar por una decisión. Con estos descubrimientos en mente, empecé a notar figuras indistintas en la periferia de mi visión al caminar por el pasillo por la noche. Esta presencia invisible no me permitía descansar, como si esperara que la reconociera. Con el corazón pesado, sabía que necesitaba resolver este misterio antes de que me destruyera. La sensación de ser observado hacía mis noches incómodas. Cada ruido, cada movimiento aumentaba mi paranoia. Estaba claro que no enfrentaba solo pensamientos, sino fuerzas que se manifestaban a través del arrepentimiento. Necesitaba encontrar una manera de conectarme con estas fuerzas y calmar sus tensiones. En el máximo del desespero, escribí una carta para mi hija, contándole mis preocupaciones. Quería que supiera lo que viví, aunque pareciera absurdo para el mundo exterior. Era mi manera de registrar un evento que trascendió lo común, algo que aún necesitaba encontrar una solución o un final. Decidido, me preparé para enfrentar la casa una última vez. Planeé una vigilia, armado solo con valor y la resolución de encontrar paz. A medianoche, me posicioné en el pasillo, decidido a enfrentar lo que allí residiera. Las luces fallaron como de costumbre, lanzándome en sombras inquietas y voces susurrantes. Comencé a hablar en voz alta, casi como una oración, pidiendo paz para los que sufrían allí. Sentí un cambio súbito en el aire, como si me notaran por primera vez. Las sombras se detuvieron, los susurros cesaron, y un silencio profundo cayó sobre el ambiente. En el silencio, escuché una palabra claramente dicha: "Gracias". Emocionado, miré alrededor, esperando ver algo que comprobara que mi sacrificio valió la pena. Por un instante, sentí una presencia reconfortante envolviéndome, como si alguien finalmente hubiera encontrado descanso. Cuando el momento pasó, quedé en el pasillo, ahora iluminado nuevamente, sintiendo un alivio indescriptible.
El ambiente no cargaba más el habitual peso opresivo, sino una quietud pacífica. La casa parecía finalmente en paz, y podía respirar libremente, libre del peso de los temores. Las marcas físicas en mi espalda permanecían, recuerdos de lo que la casa había intentado revelar. Decidí que era hora de dejar Cuauhtémoc, convencido de que había cumplido mi misión allí. Había enfrentado arrepentimiento y aceptación, y aunque no podía deshacer el pasado, estaba listo para pavimentar un nuevo camino hacia mi propia paz. Al cerrar la casa por última vez, sentí un calor al pensar en los momentos aterradores que superé. El lugar que fue una pesadilla se convirtió en un hito en mi viaje de duelo y autodescubrimiento. Estaba listo para partir, sabiendo que había cumplido mi propósito y que las sombras, antes amenazadoras, ahora estaban en paz. Instalado en un nuevo hogar, lejos de las sombras de Cuauhtémoc, comencé a reconstruir mi vida con una nueva perspectiva. Reencontrar a mi hija y su familia renovó mi esperanza. Juntos, revivimos memorias felices que casi se habían perdido. Era como si hubiera pasado por una purificación, dejando el peso del pasado y abrazando lo que la vida tenía para ofrecer. El impacto de la experiencia no desaparecería completamente, siendo parte de mí para siempre. Pero, en lugar de deprimirme, lo usé como inspiración. Hablábamos de los aspectos felices, enfocándonos en crecimiento y amor, elementos que realmente importaban. Cada día era una nueva oportunidad de sonreír, vivir plenamente y sin miedo. Conté la historia de las noches en el pasillo a mi yerno, solo una vez, como una advertencia sobre los peligros de la historia enterrada. Su expresión incrédula fue un alivio, confirmando que ese capítulo estaba realmente cerrado. Guardamos esta historia como un secreto familiar, una lección sobre el pasado que aún susurra. Todas esas memorias caóticas se convirtieron en algo significativo, un testimonio de los desafíos al enfrentar lo desconocido. Mis relaciones se reconstruyeron, y una nueva energía llenaba mis días. Una segunda oportunidad, percibida en cada sonrisa de mi hija y en las risas de los nietos. En cada aniversario, escribo una carta para mí mismo, reflexionando sobre los aprendizajes. Cada año marca una nueva etapa, cerrando otro ciclo. Espero que si alguien enfrenta un desafío similar, encuentre fuerza, valentía y, sobre todo, esperanza. Espero nunca más enfrentar un miedo como ese, pero, si ocurre, ya sé cómo enfrentarlo. Lo que una vez fue una serie de sombras imposibles se convirtió en una experiencia valiosa. Las manchas desconocidas se transformaron en puertas abiertas para mi autoconocimiento, ayudándome a fortalecer la verdadera importancia de la vida y de las relaciones. El miedo fue superado y encontré paz en medio del caos. Javier, un hombre reconstruido por una casa en ruinas, se convirtió en el narrador de su propia historia. Ahora, caminaba por pasillos iluminados por la luz del sol, cada paso acompañado no por susurros, sino por melodías de esperanza y renovación. Era un día cualquiera en Cuauhtémoc, una ciudad que siempre ha guardado más secretos de lo que aparenta. Siempre he sido curioso, con una inclinación por experimentar lo desconocido. En Internet, encontré un juego peculiar llamado Las 7 Puertas, que prometía experiencias profundas. Impulsado por deseos que no comprendía del todo, decidí que sería interesante experimentar algo diferente. Elegí una vieja casa abandonada como escenario y, con una dosis de LSD para intensificar la experiencia, me preparé para explorar lo que fuera. En ese momento, la realidad comenzó a distorsionarse. La casa parecía estar viva, respirando a mi alrededor mientras preparaba los escenarios para el juego. Las paredes, cubiertas de polvo, parecían moverse ligeramente a mi mando. Las sombras danzaban, y la racionalidad comenzó a escurrirse entre los dedos de mi entendimiento alerta. La primera puerta simbólica fue creada, y sentí un escalofrío recorrer mi espalda al recitar las frases que recordaba de las instrucciones en línea.
El LSD comenzó a hacer efecto, y la línea entre lo que era real y lo que era una alucinación se volvió indistinguible. Las paredes parecían derretirse ligeramente y un murmullo constante llenaba la sala. Al abrir la primera puerta, sentí como si una parte de la realidad hubiera sido reorganizada. Cada movimiento mío resonaba en el vasto espacio vacío de la casa, como si llamara por algo. El juego, ahora una combinación de realidad aumentada por la sustancia, reveló su verdadero toque psicológico. Mientras seguía las instrucciones de lo que parecía ser un manual bizarro para la locura, comencé a sentir que cada puerta no era solo simbólica, sino un pasaje a un estado de conciencia diferente. Continuando, percibí que cada etapa del juego se mezclaba con la experiencia alucinógena en capas que eran al mismo tiempo atractivas y aterradoras. Al abrir la segunda puerta, la temperatura en la sala parecía fluctuar, y cada voz que sonaba en la casa resonaba en patrones casi musicales. La buena sensación del LSD provocaba momentos de profunda introspección seguidos de cortos periodos de ansiedad. Con la tercera puerta, el sendero de la realidad se desvió aún más. Los corredores de la casa se alargaban infinitamente. Parecía estar pisando más que solo un terreno físico. Cada paso traía patrones caleidoscópicos a mi visión, y los símbolos en el suelo parecían cobrar vida propia, danzando como serpientes hipnóticas frente a mí. A estas alturas, las paredes parecían susurrar mi nombre en una mezcla de voces familiares y extrañas. Las sombras formaban figuras que desaparecían al ser miradas directamente. Me di cuenta de que el efecto de la droga hacía la experiencia aún más intensa, duplicando las percepciones místicas del juego. Cada paso adelante se convertía en una caída hacia lo desconocido. La cuarta puerta debía ser la culminación de todas las sensaciones. Y fue así como me sentí al ver la sala distorsionarse en un espacio casi líquido a mi alrededor. La inestabilidad visual iba acompañada de un desplazamiento emocional, mientras recuerdos oxidados emergían en mi mente como viejas caricaturas de sí mismos. Todo parecía tan real e improbable al mismo tiempo. A estas alturas, comencé a dudar de lo que estaba sucediendo. Las dudas se mezclaban con las alucinaciones y creaban un viaje laberíntico dentro de mi propia mente. Mirando a mi alrededor, era como si me observara desde otro plano, y esa visión doble provocaba escalofríos invisibles en mi conciencia. Llegando a la quinta puerta, mi determinación comenzó a deslizarse entre el miedo y la curiosidad. Recitando las palabras del ritual, el lenguaje fluía de mí como agua, y la casa a mi alrededor parecía desmoronarse en un mapa de manchas y sonidos incoherentes. Cada eco se extendía y reverberaba, creando una sinfonía desesperada dentro de mi cráneo febril. Sentía que la casa se había convertido en un refugio de mis psicosis internas. La droga potenciaba sentimientos que pensé haber enterrado hace tiempo. La sensación de ser observado se intensificó, como si hubiera un juez invisible catalogando mi descenso hacia lo desconocido. Las paredes susurraban promesas de verdades ocultas, pero también amenazaban con riesgos indescriptibles. Al abrir la sexta puerta, la percepción del espacio y el tiempo se desmoronó de manera irrecuperable. No podía encontrar coherencia en los lugares que visitaba, ya que todos eran fragmentos de un rompecabezas existencial que no había aceptado montar. Las sombras tenían sus propias intenciones, danzando fuera del alcance de mi visión periférica. Finalmente, sentía el deseo desesperado de interrumpir el juego, pero sabía que tenía que continuar hasta el final. Cada recitación se convertía en una batalla entre el control sobre mi mente y el caos exterior que invadía mis pensamientos. La droga, mientras traía a la superficie una profunda introspección, también llevaba la posibilidad de un descenso irreversible a lo surrealista. En la séptima puerta, sentía que estaba cruzando un umbral peligroso. Era como descender profundamente en mi psique, enfrentando miedos e inseguridades que se manifestaban físicamente a mi alrededor. Cada palabra recitada temblaba con una carga emocional que hacía vibrar mis células. Las paredes, antaño sólidas,
Parecían ser un material respirable, expandiéndose y contrayéndose al ritmo de mis propios latidos. Las alucinaciones se intensificaban, asumiendo el aspecto de fantasmas personales que había acumulado a lo largo de los años. Las intenciones danzaban libremente, dejándome sin saber qué era verdad y qué era ilusión. Perdido en un laberinto de mi propia creación, sabía que necesitaba encontrar una manera de salir. Recordé historias en internet sobre otros que habían pasado por experiencias similares separadas de la realidad, y una esperanza tenue floreció en el caos. Si existía una salida, tendría que encontrarla, tal vez a través de una octava puerta, algo que no estaba en el juego original, pero que representaba una redención mental. Cada paso para encontrar esa puerta no mencionada era una conjugación entre determinación y desesperación. Mi corazón latía rápido al darme cuenta de que la casa estaba liderando su propio juego, ofreciendo imágenes y sonidos en un intento final de romper mi resolución, como si estuviera viva. Con todas las expectativas arañando los límites de mi ser, me aventuré hacia un pequeño cuarto al final del corredor. En mi mente alterada, ese parecía el lugar donde todo tenía sentido y donde podría encontrar paz. Una puerta vieja y maltratada, diferente a todas las otras, me llamaba silenciosamente. Cuando me acerqué más, retiré la mano vacilante, sintiendo una sensación de calma más allá del alcance. Las paredes a mi alrededor, una vez llenas de susurros y visiones, permanecieron en un profundo silencio. Logré recitar, esta vez sin vacilación, palabras para apaciguar mi mente y reconstituir la cordura que creía haber perdido. La realidad comenzó a reconstruirse lenta pero seguramente. La casa, volviendo a un estado de solidez, parecía mirarme con indiferencia. El LSD perdía su control, disolviéndose en arroyos de risas y visiones en medio del ambiente real. La manera en que la luz del día iluminaba la casa parecía un milagro suave. Salí por la puerta principal, respirando profundamente el aire de Cuauhtémoc, como si hubiera emergido de un profundo buceo. La claridad de la mente comenzó a retomar su espacio legítimo, ofreciendo una perspectiva sobria sobre lo que acababa de ocurrir. Era una experiencia aguda que me dejó un respeto profundo y duradero por mi mente y las realidades alternativas. La casa y sus ilusiones estaban atrás mío ahora, engullendo lentamente la falsa permanencia de sustancias alucinógenas. La ciudad parecía mecerse en un saludo amistoso, abrazándome de nuevo a su mundo de promesas y límites palpables. Sabía que esas lecciones permanecerían conmigo, una advertencia silenciosa sobre los peligros de cruzar más allá de lo racional. Cuando Miguel y yo llegamos a Cuauhtémoc, sentimos que era el nuevo comienzo que tanto habíamos esperado. La casa, aunque antigua, tenía un encanto rústico que nos atrajo inmediatamente. Los vecinos parecían amigables, y el aire fresco de una nueva ciudad nos llenó de esperanza. Sin embargo, había algo en la mirada de Ernesto, el primo de Miguel, que me inquietó desde el principio. A pesar de su cortesía, había una intensidad en sus ojos que me provocaba escalofríos. La primera noche transcurrió tranquila, pero eso no duró. Recuerdo despertar en medio de la noche, con la impresión de que alguien nos observaba a través de la ventana. Miré alrededor, pero no había nada más que el silencio pesado de la noche. Se lo comenté a Miguel a la mañana siguiente, y él se rió diciendo que era solo mi imaginación. Sin embargo, la sensación persistió, y comenzamos a notar pequeños cambios a nuestro alrededor. Durante la segunda semana, objetos empezaron a cambiar de lugar inexplicablemente. Un día, encontré las llaves del coche en el jardín, cuando estaba segura de haberlas dejado en la mesa de la sala. Miguel intentaba mantener un tono tranquilo, pero vi la preocupación creciendo en sus ojos. Mencionó, de forma casual, que su tío murió en circunstancias misteriosas, pero no entró en detalles, lo que solo aumentó mi inquietud. Lucía, mi esposa, comenzó a sufrir de insomnio. Despertaba varias veces durante la noche, sudando y temblando, como si hubiera corrido un maratón.
Dijo que veía sombras en las esquinas de la habitación, observándola. Intenté calmarla, diciéndole que todo estaba bien, pero en el fondo, mi ansiedad también crecía. La sensación de ser observado se volvía más intensa cada noche que pasaba. El comportamiento de Ernesto se volvía más errático. Apareció en nuestra puerta varias veces, siempre con excusas poco convincentes para visitarnos. Había algo en su tono que me incomodaba, algo amenazante justo debajo de la superficie. Mencionaba casualmente secretos de la casa, dejando en el aire insinuaciones que yo no sabía cómo interpretar. En el fondo, tenía la impresión de que él sabía más de lo que estaba dispuesto a contar. El ambiente en el vecindario también comenzó a cambiar. Rumores sobre nosotros empezaron a circular. Los vecinos, antes amigables, comenzaron a evitarnos. El aislamiento era sofocante, y los clientes que esperábamos en nuestro nuevo negocio parecían alejarse cada vez más. Era como si una sombra se cerniera sobre nosotros, impidiéndonos realmente pertenecer a ese lugar. Al explorar la casa, descubrimos algo perturbador en el sótano. Al quitar algunos estantes viejos, encontramos marcas extrañas en las paredes, símbolos o inscripciones que parecían ocultos bajo capas de pintura descascarada. No entendíamos lo que significaban, pero su aspecto era indudablemente siniestro. Comenzamos a discutir la posibilidad de que Ernesto pudiera estar de alguna manera involucrado, pero no había pruebas concretas. Cuando llegó un paquete anónimo a la puerta, el terror se intensificó. Dentro, una muñeca artesanal, perforada con agujas y oliendo a algo podrido, desencadenó un miedo primordial en Lucía. Yo, que siempre fui más escéptico, me vi invadido por un frío indescriptible. Aquello no era solo una amenaza, era una advertencia clara de que nos estábamos involucrando en algo que no comprendíamos. Esa noche, un ruido fuerte me despertó. La sensación de ser observado era ahora una presencia casi tangible. Me levanté, caminando por los pasillos oscuros de la casa, buscando el origen del sonido. Las puertas antes cerradas con llave, ahora estaban abiertas de par en par de manera inexplicable. En cada habitación, sentí una presión opresiva, como si estuviéramos siendo repelidos por la propia casa. Lucía estaba cada vez más debilitada por las noches sin dormir y las pesadillas. Decía que en sus sueños, una figura sombría se paraba junto a su cama, susurrando palabras que no podía entender. Sus manos se ponían heladas y temblaba al relatar sus experiencias. Intenté ser fuerte por los dos, pero el miedo comenzaba a dominar mi capacidad de razonamiento. Decidimos confrontar a Ernesto nuevamente. Cuando fuimos a su casa, nos recibió con una sonrisa que parecía saber demasiado. «Deberían irse», dijo, con un tono que sonaba más como una amenaza que un consejo. Habló sobre secretos del pasado, alegando que la casa era un lugar de antiguas discordias familiares, pero negó cualquier participación en los extraños acontecimientos que enfrentábamos. Más tarde, esa misma semana, la actividad paranormal se intensificó. Objetos se rompían solos, olores inexplicables impregnaban las habitaciones, y una sensación constante de ojos observándonos se volvía insoportable. Intentamos buscar ayuda, pero los pocos amigos que nos quedaban también comenzaron a alejarse, temiendo por su propio bienestar. Estábamos solos en medio de fuerzas que no podíamos explicar. Los símbolos del sótano comenzaron a manifestarse de formas horrendas en nuestros sueños. Figuras espectrales nos visitaban, mostrándonos vislumbres de peleas violentas entre familias del pasado. Incluso despierto, el sentimiento de ser absorbido por una historia macabra no nos abandonaba. Empezamos a estudiar los símbolos, desesperados por alguna comprensión que pudiera liberarnos del cerco invisible. La presión psicológica era insoportable. Algunas noches, escuchábamos voces susurrando indistintamente, aumentando la tensión entre nosotros. Lucía y yo comenzamos a discutir por pequeñas cosas. La paranoia se apoderaba de nuestros pensamientos. Era como si la casa quisiera dividirnos,
fragmentar nuestra cordura para que fuéramos más fáciles de dominar. Determinado a encontrar respuestas, decidí revisar los viejos documentos que pertenecieron al tío de Miguel. Entre papeles descoloridos y fotografías antiguas, encontré correspondencia sobre antiguas rivalidades familiares y menciones a actividades ocultas. Había un diario, solo parcialmente legible, pero sus últimas palabras traían una advertencia sombría sobre los peligros de la casa. Fue entonces cuando todo encajó. Ernesto sabía sobre el diario y probablemente sobre los secretos que guardaba. Comprendí que deseaba la casa no solo por su valor sentimental o financiero, sino por la conexión con algo ancestral y siniestro. Habíamos subestimado las fuerzas que actuaban allí, y ahora estaba claro que quedarnos en esa casa era un juego peligroso. Armado con la información del diario, decidí confrontar a Ernesto una última vez. Esta vez, no pudo ocultar el miedo en sus ojos cuando mencioné el diario. «¿Lo leíste o no? Entonces sabes. Ellos nunca se irán», murmuró, su voz cargada de una tristeza resignada. Ernesto finalmente confesó que la casa era un lugar de poder, codiciado por entidades hambrientas de conflicto y discordia. Al regresar, encontré a Lucía en la habitación, pálida y aterrorizada. Señaló hacia la ventana, y a través del débil reflejo en los cristales, percibí formas indistintas observándonos. El terror nos había rodeado completamente. Fue en ese momento que comprendí que nuestras vidas estaban conectadas a ese ciclo de miedo y que la única solución era dejarlo todo atrás. Decidimos abandonar Cuauhtémoc esa misma noche, llevando solo lo que podíamos cargar. Sabíamos que era hora de cortar lazos con la casa, con Ernesto y los horrores que allí prosperaban. La sensación de alivio mezclada con el miedo a lo desconocido nos impulsó hacia adelante mientras nos alejábamos de aquella sombra opresiva. Sin embargo, incluso mientras cruzábamos la frontera de la ciudad, no podíamos ignorar el peso de las experiencias que dejábamos atrás. Estaba claro que no éramos simplemente víctimas de una casa embrujada, sino de un legado de conflictos que exigía paz. Sabíamos que otros podrían ser atraídos por la casa y que la historia podría repetirse, pero ya no era nuestra batalla. Algún tiempo después, recibimos noticias de que Ernesto había desaparecido. Los vecinos comentaron que nuevas luces se veían en la casa durante la noche. A pesar de todo, decidimos enfocarnos en el presente y reconstruir nuestras vidas en un nuevo lugar, llevando con nosotros las lecciones que aprendimos sobre los peligros de la arrogancia y la codicia. Ahora vivimos en una ciudad distante, en una casa modesta, pero llena de luz y calor humano. Encontramos paz sabiendo que tomamos la decisión correcta, aunque haya significado enfrentar nuestros mayores miedos y romper vínculos con un pasado sombrío. Todavía me atormentan recuerdos ocasionales, pero sé que lo importante es seguir adelante. Así la historia de nuestra experiencia en Cuauhtémoc termina, pero las lecciones persisten. Las sombras que encontramos nos enseñaron sobre el poder del miedo y la importancia de estar atentos a lo que realmente importa: el amor, el respeto y la paz interior. Y con eso, construimos un futuro libre de las cadenas invisibles que casi nos aprisionaron. El viento frío soplaba por la ciudad de Cuauhtémoc cuando llegué a la casa que sería mi nuevo hogar. La fachada era florida, acogedora, nada que sugiriera el pasado turbulento que más tarde descubriría. Al entrar, noté el silencio sobrecargado que dominaba los ambientes. Era el silencio que muchas veces retumba más fuerte que cualquier sonido. La primera noche fue extrañamente tranquila, excepto por los molestos crujidos de las tuberías que atribuía a viejas instalaciones. Me senté en el sofá, intentando desenvolver un libro, pero mi atención era constantemente desviada por un murmullo bajo, casi imperceptible, que parecía deslizarse por las paredes. A la mañana siguiente, la luz del sol transformó la casa en un ambiente más acogedor. Las sombras desaparecieron junto con mis preocupaciones nocturnas. La escuela donde trabajaría quedaba cerca, y el barrio parecía agradable a pesar de la peculiaridad silenciosa que lo envolvía. Los vecinos,
educados pero distantes, siempre evitaban mirarme directamente a los ojos. Me encogí de hombros, pensando que era solo cuestión de tiempo hasta integrarme. Sin embargo, una sensación incómoda comenzó a crecer, una curiosidad casi mórbida sobre los secretos que la casa podría guardar. A medida que pasaban los días, el sonido de las voces por las tuberías se volvía más claro. Niños reían, susurraban historias que no podía comprender completamente. Inicialmente, consideraba esto fruto de mi imaginación, exacerbada por el estrés de la mudanza. Aún así, la sensación de no estar sola permaneció, un peso sutil sobre mis hombros. Por la noche, el murmullo de las voces se convertía en un coro inquietante que me mantenía alerta. Decidí investigar, pensando en pedir la ayuda de un plomero, pero nunca logré poner esa voluntad en acción. Entre las rutinas de la escuela y las horas en casa, comencé a sentir un vínculo extraño con aquellos susurros. Durante mis caminatas por el barrio, noté que los vecinos desviaban nuevamente la mirada cuando mencionaba dónde vivía. En una visita casual a la florista local, una anciana me susurró que tuviera cuidado. La casa recuerda, niña. La casa siempre recuerda, dijo antes de alejarse apresuradamente. Mis días eran una intersección entre lo ordinario y lo sobrenatural, una danza constante que ponía a prueba mi cordura. Cierta noche, mientras intentaba dormir, escuché claramente una nueva interacción por las tuberías. Las voces de niños jugaban a las escondidas. 1, 2, 3. El que no se escondió se lo ve, cantaba una voz aguda. El sonido reverberaba por la casa, como si la estructura misma estuviera viva, susurrando historias del pasado. Me levanté, impulsada por una curiosidad intrusiva, y comencé a seguir el sonido. Cada paso reverberaba como un eco de escalofríos en la columna. Mi destino instintivo fue el ático, un lugar que hasta entonces había evitado. Al tirar de la escalera retráctil, sentí un viento gélido escapar del agujero oscuro. Subí, medio vacilante, solo para ser recibida por una intensa sensación de tristeza. El polvo reposaba denso en el aire, flotando como recuerdos perdidos. Escudriñando el espacio apilado de cajas antiguas, encontré, para mi sorpresa, dibujos infantiles. Cada hoja era una ventana a un pasado doloroso, exhibiendo lo que parecían ser retratos de una familia. Los dibujos mostraban niños jugando, sonriendo en un jardín bajo un cielo azul. Sin embargo, algunos traían imágenes sombrías y perturbadoras, sombras escondiéndose en las esquinas, siluetas sin rostro observando a la distancia. Un escalofrío recorrió mi cuerpo al darme cuenta de que una de esas figuras sin cara parecía tener la estructura de la propia casa al fondo. Volví a mi habitación, inquieta, tratando de racionalizar lo que había encontrado. Las noches siguientes trajeron un nuevo nivel de involucramiento con las voces. Comenzaron a llamar mi nombre. Los acontecimientos en la escuela ayudaban a mantener mi mente lejos de los terrores nocturnos. Sin embargo, una parte de mí ansiaba respuestas que sabía estaban escondidas en las paredes de aquella casa. En la escuela, gané la confianza de los alumnos. Con el paso del tiempo, los susurros se volvieron más insistentes, innegables. Decidí que necesitaba saber más sobre quién había vivido allí antes que yo. Una breve visita al archivo público iluminó la trágica historia de la casa. Descubrí que en los años 1980, un incendio destruyó la casa y se llevó la vida de 2 niños pequeños. Sus padres, dominados por el dolor, se habían mudado, dejando todo atrás. Era inquietante imaginar que las voces pudieran ser el eco de un pasado trágico, pero todo tenía sentido. Resignada a vivir con las voces, comencé a notar otra anomalía. Objetos que pensaba estaban olvidados surgían repentinamente en habitaciones diferentes. Un osito de peluche que tenía en mi infancia apareció encima de mi cama, trayendo consigo una sensación de nostalgia mezclada con terror. Me pregunté si podría estar perdiendo la cordura, o si las fuerzas en la casa estaban realmente interfiriendo en mi vida de formas inexplicables. Desesperada por respuestas,
Comencé a investigar los rincones olvidados de la casa. Recorrí el sótano, donde el frío era más intenso. Parecía emanar de un punto específico, sin origen aparente. Allí, encontré una pequeña abertura que parecía llevar a una región sellada del sótano. Armándome con una linterna y valor, comencé a explorar. Detrás de una pared falsa, me encontré con una habitación infantil congelada en el tiempo. Camas gemelas cubiertas de polvo, juguetes abandonados. La presencia de los niños era casi palpable. Me di cuenta de que estaba acercándome a la clave del misterio. Sin embargo, cada descubrimiento traía un aumento en la intensidad de las experiencias sobrenaturales. Las voces ahora eran frecuentemente acompañadas por un leve toque en los hombros, como si manos invisibles intentaran guiarme. Otras veces, sonidos de pasos resonaban por la casa, su origen imposible de rastrear. Los eventos se volvieron tan comunes que, por la noche, mantenía todas las luces encendidas, esperando alejar las sombras persistentes. Desperté cierta noche con un frío insoportable. La temperatura en la habitación había caído drásticamente, congelando el aire en un instante helado. Al levantarme, noté que la ventana estaba abierta de par en par. Cuando me acerqué para cerrarla, una súbita presencia me hizo detenerme. Algo invisible, pero tangible, parecía flotar a mi alrededor. Volví a la cama, ahora temblando no solo de frío, sino de pavor. Fue cuando un susurro, tan claro como una voz a mi lado, murmuró: «Ven a jugar con nosotros». Pasé días tratando de ignorar las experiencias, aislándome aún más del mundo exterior. Mis colegas preguntaban por mi salud, preocupados por mis ojeras y comportamiento introvertido. Inventé excusas, pero en el fondo sabía que las influencias de la casa estaban comenzando a consumirme. Las voces se convirtieron en constantes acompañantes, llenando el silencio y transformando mi soledad en una sala de espera para eventos inevitables. Una noche, la insistencia de las voces alcanzó un clímax. Los niños imploraban que jugara a las escondidas con ellos. Como si fuera movida por una fuerza más allá de mi voluntad, comencé a contar en voz alta, lentamente, cada número. 1, 2, 3. Noté, asustada, que estaba avanzando en la cuenta sin poder parar. Algo parecía obligar a mis labios a pronunciar los números. Un pedazo de madera desgastada crujía bajo mis pies, cada crujido resonando como una advertencia distante. Ocurrió de nuevo mientras dormía. Esta vez, fui despertada por un peso en la cama a mi lado. Sin valor para mirar, una sensación poderosa de que alguien estaba allí acechaba cada uno de mis intentos de ignorarlo. Con valor suprimido y un nudo en la garganta, intenté hablar, pero mi voz falló impotentemente. Me sentí como una espectadora dentro de mi propia vida, cada noche profundizando más la brecha entre yo y la realidad. Finalmente, decidí que no podía seguir viviendo con el terror. La casa me presionaba para confrontar sus misterios, preparándome psicológicamente, armada solo con una vela. Volví al sótano. En el momento en que rompí la pared falsa, escuché risas juveniles inundar el aire estancado. La habitación escondida parecía aún más intensa, como si los recuerdos de su pasado estuvieran esperando reencuentro. Escudriñé todo, sintiendo que la resolución estaba cerca. Detrás de una de las camas, encontré un diario cubierto de polvo, su cuero viejo repleto de secretos entrecortados por lágrimas y miedo. Al abrirlo, las últimas palabras de los pequeños residentes tomaron forma. Habían descrito en garabatos infantiles un juego continuo, una diversión interrumpida solo por el destino cruel. De repente, sentí una paz inusual. Las voces se volvieron suaves, casi agradecidas. Salí del sótano sintiéndome diferente. Bajo el manto de terror que vestía la casa, había una profunda tristeza. Las voces se reducían ahora a ecos distantes, liberándome del ciclo de miedo. Comencé a entender que los niños nunca tuvieron la intención de asustar. Estaban solo atrapados, buscando descanso y compañía.
Al entrar en la habitación, el frío se disipó, una brisa cálida reemplazando la desesperación. Fue a la mañana siguiente que decidí partir. Empaqué mis cosas, sintiendo una mezcla de alivio y tristeza al dejar esa historia atrás. Los vecinos saludaron, algunos visiblemente sorprendidos al verme salir bajo la luz del día. Nunca pensé que una mudanza pudiera poner mi vida de cabeza tan rápidamente. Tras la muerte repentina de mi padre, fui enviada a vivir con mis tíos, en un rincón aislado del mundo. Vivían en una antigua granja de manzanas cerca de Cuauhtémoc, un lugar que parecía haberse detenido en el tiempo. La casa era una construcción arcaica, rodeada de huertos que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, densos y misteriosos. Mis tíos, descendientes de menonitas, no eran precisamente conocidos por su cálida recepción, y como era de esperarse, me instalaron en un cuarto en el granero convertido, lejos de la comodidad de la casa principal. Los primeros días fueron tensos. El silencio era palpable, interrumpido solo por el viento que susurraba a través de las hojas de los manzanos. Un frío constante parecía flotar en el aire, incluso cuando el sol brillaba con fuerza. Recuerdo sentirme observada, como si los propios huertos tuvieran ojos. Intentaba integrarme a la rutina, pero todo parecía girar en torno a reglas explícitas que nadie se preocupaba por explicarme. Las comidas eran solitarias, muchas veces solo yo y el sonido de los cubiertos. En una tarde neblinosa, mientras caminaba por los huertos, una extraña sensación de déjà vu me invadió. Era como si conociera aquel lugar de alguna pesadilla infantil. Los árboles, alineados meticulosamente, creaban corredores laberínticos. De repente, sentí una brisa helada, cortante, fuera de lugar para esa época del año. Un escalofrío subió por mi columna, como un presagio que no lograba entender. Era como si algo invisible estuviera sondeando, esperando. Decidí explorar la casa principal en busca de algún vínculo con mi padre, tal vez un vestigio del pasado que pudiera consolarme. En las escaleras, cada peldaño crujía bajo mis pies, alertando a los ocupantes invisibles de la casa sobre mi presencia. El piso superior era una galería de fotografías antiguas. En una de ellas, reconocí a mi padre aún joven, posiblemente de la edad que tengo ahora, junto a personas que no reconocía, todas con expresiones indescifrables. Una noche, desperté en medio de la madrugada con un ruido extraño que venía de afuera. Era el sonido de algo pesado siendo arrastrado por el suelo, interrumpido por fuertes crujidos casi como fuego en madera. El sonido reverberaba por el granero, haciendo eco entre las sombras, pero cuando miré por la ventana, no había nada más que los árboles meciéndose. El viento parecía transportar murmullos, voces en un idioma que no pude descifrar. Al día siguiente, pregunté a mis tíos sobre los ruidos, pero ignoraron la cuestión, desviando la mirada como si aquello no hubiera ocurrido. Era como si hubiera un secreto antiguo que todos conocían, menos yo. Se miraron entre sí, compartiendo un entendimiento silencioso, antes de dispersarse, dejándome nuevamente a la deriva en mi creciente curiosidad. Poco a poco, comencé a darme cuenta de que no era la única que escuchaba los sonidos. En las noches siguientes, los gemidos y susurros aumentaron, ganando intensidad, y me encontraba despierta hasta tarde, paralizada de miedo en la oscuridad del granero. Las sombras parecían alargarse, formando figuras grotescas que bailaban en las paredes. Era como si el propio lugar estuviera vivo, respirando con intenciones malignas. Fue en una noche particularmente silenciosa cuando todo escaló. Después de cenar, volví al granero y aseguré la puerta, un ritual que se volvió automático en el intento de mantener lo que fuera del otro lado. Sin embargo, despertada por un sonido de golpes insistentes en la puerta del granero, mi corazón se aceleró. Al abrir los ojos tomé conciencia inmediata de una presencia del otro lado, algo persistente e impaciente. Mi corazón latía descompasado mientras miraba fijamente la puerta. Los golpes continuaban, rítmicos y urgentes. Me levanté despacio,
tratando de no hacer ruido, y me acerqué a la puerta con el corazón en la boca. Coloqué el oído contra la madera fría, escuchando el sonido del propio pavor en el silencio de la noche. Del otro lado, un silencio profundo y engañoso reinaba. Después de un tiempo, los golpes cesaron, pero la tensión en el aire no disminuyó. Volví a la cama, pero el sueño no regresó. En cambio, el ambiente parecía cerrarse sobre mí, la oscuridad volviéndose casi tangible. Cerré los ojos, tratando de alejar la sensación de que algo estaba dentro del granero conmigo. Aquella presencia invisible parecía engrandecerse, envolviéndome en una sombra densa y fría. Comencé a repasar mentalmente los pocos recuerdos felices que tenía, con la esperanza de encontrar algún consuelo, pero hasta ellos parecían infectados por aquel lugar. A la mañana siguiente, encontré marcas en la puerta del granero, como arañazos que parecían haber sido hechos con garras. No estaban allí la noche anterior, eso lo sabía. Mi mente corría por posibilidades racionales, pero ninguna tenía sentido. Confrontar a mis tíos nuevamente parecía inútil, pero la sensación de ser observada no desaparecía. Alrededor de la granja, comencé a notar sombras alargándose de forma extraña, moviéndose en la dirección equivocada cuando el sol se desplazaba. Intenté distraerme, visitando el corazón del huerto, pero la sensación de estar acompañada no me dejaba. Allí el aire era más pesado, algo se escondía entre los árboles, una presencia que no podía identificar. Comencé a vislumbrar figuras por el rabillo del ojo, pero cada vez que me giraba, desaparecían. Era como si el huerto estuviera jugando conmigo, probando mis límites. Con el paso de los días, la situación empeoraba. Las voces se volvieron más claras, susurros que conocían mi nombre, que repetían historias de un pasado nebuloso. Recordé los sonidos de arrastre que oía por la noche, y me di cuenta de que el terreno parecía cargar las memorias de todos los que vinieron antes, como si sus dolores y miedos estuvieran incorporados allí. Era perturbador sentirme acosada por fantasmas que no podía ver. Cierta noche, después de una secuencia de sueños perturbadores, desperté sobresaltada, con el corazón acelerado. En la oscuridad, vi una figura parada al otro lado de la habitación, una silueta inmóvil pero indescriptiblemente presente. La tensión era tanta que parecía suprimir mi propio grito, ahogado en la garganta. Mi mente luchó por racionalizar lo que veía, pero era imposible negar la presencia aterradora. Cerré los ojos con fuerza, tratando de despertar de aquella pesadilla. Cuando finalmente los abrí, la figura había desaparecido, pero el sentimiento de asombro permaneció, una marca invisible en el ya frágil tejido de mi cordura. A partir de ese punto, me di cuenta de que algo necesitaba hacerse, pero me sentía atrapada entre la lógica y el miedo paralizante de que lo inexplicable estuviera realmente sucediendo a un paso de la realidad. Empecé a evitar el granero por la noche, aunque sabía que nada cambiaría la presencia opresiva que sentía incluso fuera de él. Cada día, era como si una parte de mí se estuviera desprendiendo, perdida entre la realidad y el mundo que se desarrollaba en aquellos huertos infinitos. Una mañana, desperté escuchando un sonido extraño. El viento pasaba por las rendijas del granero y traía un lamento que parecía casi humano. Era tan desesperante que me erizó la piel. Decidí investigar y fui siguiendo el sonido que parecía venir del medio de los huertos. Mientras caminaba entre los árboles, el sonido aumentaba. Parecía que la propia tierra estaba llorando. Encontré un lugar extraño, donde el suelo estaba todo revuelto, y había unas marcas como huellas que desaparecían de la nada. Mirando por allí, vi árboles quemados, pero no de fuego normal. Era como si una energía invisible hubiera pasado por allí y dejado todo quemado. Cuando me acerqué más, sentí un escalofrío en la columna. El aire estaba pesado y parecía que había electricidad en él. Intenté salir de allí, pero parecía que algo sujetaba mi pie. Cuando logré volver al granero, mi corazón latía a 1000 por hora, como si necesitara huir de allí cuanto antes.
Comencé a contar lo que estaba sucediendo por internet y, para mi asombro, otras personas me respondieron diciendo que ya habían pasado por algo similar en aquella granja. Decían que allí había una maldición, un secreto antiguo de los menonitas. Los sueños extraños comenzaron. Veía figuras caminando por el huerto, rostros que permanecían en las sombras. Parecían ancestros o algo así, y no podía entender lo que decían, solo murmuraban cosas extrañas. Una noche, escuché pasos en el granero. Me quedé paralizada. Se podía oír claramente que era alguien caminando despacio. Tomé el celular para iluminar, pero cuando miré, no había nadie. Solo el sonido de los pasos continuaba en mi cabeza. En los días siguientes, la sensación de ser seguida no desaparecía. Durante el día, sombras se movían en el granero, formando figuras que no entendía. Era cada vez más difícil saber qué era real. La paranoia crecía con cada pequeño misterio que ocurría por allí. Quería irme, pero algo me retenía. Este lugar, a pesar del miedo, parecía pegado a mí. Cada vez que intentaba buscar ayuda, sentía que tenía que enfrentar aquello sola. Un día, ocurrió algo que me puso aún más en alerta. Al volver al granero, noté que toda mi ropa estaba completamente arrugada. No fue un desorden normal, como si alguien hubiera hurgado en ella. Parecía que algo estaba realmente molesto con mi presencia allí. Era como si quisiera mostrarme que no era bienvenida. La sensación de invasión fue aterradora. Ya me sentía observada todo el tiempo. Y ahora sabía que aquello, sea lo que fuese, estaba actuando directamente contra mí. Empecé a cerrar todo con llave por la noche y redoblé mi cuidado, pero nada parecía capaz de alejar la presión angustiante que flotaba en el aire. Cada vez que intentaba dar sentido a lo que estaba sucediendo, tropezaba con un vacío. No había lógica ni explicación para aquellas cosas. Parecía que el granero, el huerto, la propia tierra estaban tratando de deshacerse de mí. Yo era una intrusa en un mundo donde no pertenecía. Esta idea traía un miedo profundo, que iba más allá de lo que la razón podía controlar. Hasta mi rutina diaria quedó comprometida. Cada sonido, cada movimiento en la oscuridad, hacía que mi corazón se acelerara. Parecía que con cada hora que pasaba, me hundía más en un escenario de pesadilla que no tenía ningún sentido. Aún así, algo me impedía salir, como si parte de mí ya estuviera arraigada en aquel misterio sombrío. Fue entonces cuando decidí buscar ayuda de alguien fuera de la granja. Conseguí contactar con un primo lejano, alguien que apenas conocía, pero que vivía en la ciudad cercana. Le conté los acontecimientos, tratando de sonar lo más racional posible, aunque toda la historia fuera difícil de creer. Él vino a buscarme con una pequeña camioneta, ayudándome a reunir lo que quedaba de mis cosas. Fue un alivio ver a alguien familiar, alguien que no formaba parte de aquella atmósfera cargada. Mis tíos no parecieron sorprendidos cuando anuncié mi partida. De hecho, casi parecían aliviados, como si mi presencia fuera una carga de la que finalmente se librarían. Mientras nos alejábamos de la granja, miré hacia atrás y sentí un torbellino de emociones. El lugar que había sido mi hogar temporal ahora quedaba atrás, cargando sus misterios y espantos. No sabía con certeza qué había ocurrido allí, y tal vez nunca lo sabría, pero estaba determinada a seguir adelante. Instalarme en un nuevo hogar llevó tiempo, pero poco a poco comencé a recuperar el equilibrio. Las experiencias vividas en aquella granja se convirtieron en una sombra distante, un recuerdo que prefería dejar donde estaba. Y por más extraño que parezca, nunca más supe de mis tíos o de la granja, como si se hubieran evaporado tras mi partida. Ahora, contando todo esto aquí, todavía siento un escalofrío cuando pienso en aquellas noches en el granero. Tal vez existan cosas que nunca podamos entender completamente, pero mi esperanza es que, al compartirlo, otros puedan encontrar algún consuelo o advertencia en mis palabras.